Muy buenas, soy fotógrafo, aún lo soy, digo aún porque yo creo que todos los fotógrafos nos tenemos que reinventar porque ya no se imprime casi nada, y cada vez menos, y estamos pasando a un soporte ahora que es la pantalla, todo tipo de pantallas. Entonces vengo a contaros esta pasión, que para mí, sobre todo, lo más importante que lo que podéis ver en las fotos que se mueven, es lo que se puede llegar a contar. Este es un trabajo de retrato de gente muy especial, que son chamanes y sanadores en el mundo, en el que un instante decisivo de una fotografía es un poco más difícil que contar que lo que quiero contar. Y bueno, lo que me parece muy interesante también de que la fotografía pase a pantalla es la posibilidad que tiene de contar un proceso de una foto, en este caso es un proceso de emociones que tiene cierta licencia para que el espectador empatice de alguna manera dentro del lenguaje fotográfico, pero que nos permita. Esto es un trabajo expositivo de 36 emociones contadas así, lo podéis ver en los talleres, y lo que trato de contar es los procesos para llegar a una foto y amplificarlos dentro del lenguaje fotográfico siempre. Los soportes son varios, los efectos son muchos, pero yo creo que lo interesante de que la fotografía pase a la pantalla es todo lo que se puede llegar a contar. Y bueno, y bajando un poco más a tierra, fuera del arte, claro, colegas de publicidad, un director creativo me decía, bueno, ¿y esto cómo lo podemos traducir, ¿no? Y yo creo que es de manera sencilla, la misma gráfica que nos encargan, le podemos dar una vuelta por un poco de presupuesto más para amplificarlo, convertirlo en una experiencia y adaptarlo a todos los nuevos formatos, que realmente son donde más se consume la fotografía, desde smartphone, tablets, mundo web, todo el mundo online y sobre todo, que es algo que es un lenguaje muy usual, que son las redes sociales de Facebook, Twitter y demás, que admiten ya por fin los GIF, que a mí me parece un lenguaje alucinante. Por ejemplo, este de síntesis para enviártelo a tu jefe, para decirle, bueno, todo por ti, claro. Y, por ejemplo, en este son GIF que pesan muy poquito, son de 300 a 600K, que te permiten tienen el punto de evocación de despertar la imaginación, que yo creo que es el poder de la fotografía realmente, ¿no? Recrea lo que está pasando y son loops infinitos. Te da la posibilidad sobre todo, a conversar, ¿no? Y, por ejemplo, este es un trabajo, me encargaron un reportaje de viajes para una revista de papel y, claro, el mismo trabajo migra de esta manera para la revista en iPad, se transforma en GIF para enviar por correos electrónicos en las newsletters y de portada en las webs. Y os quería comentar también el poder del GIF, ¿no? Que yo creo, bueno, tiene mucho que ver con la frontera que se ha abierto entre la fotografía y el vídeo, porque la fotografía yo creo que ha invadido totalmente la pantalla y se ha abierto una franja que nos permite contar cosas que el vídeo y la foto no puede. Por ejemplo, tiene un poder de evocación bastante potente y lo bueno que es que cuando vemos un vídeo, a los 5 segundos, es como que estamos preparados a recibir una información para construir una historia y nosotros ir colocándola. Pero cuando vemos una foto,
somos nosotros los que hacemos toda esa historia hasta ese instante. Entonces, esa historia es más nuestra, nuestras referencias, nuestra imaginación, y esa evocación, si le podemos dar una vuelta, pues claro, pasan cosas que un vídeo ni una foto te lo puede contar de la misma manera. Hay cosas mejores, hay cosas para cada uso, pero yo creo que el mundo online le permite al GIF y a esta narrativa un mundo bestial. Y os quería comentar también lo que vais a ver en los talleres, que son fotos, son transiciones de fotos. Estos son cinco bailarinas, son butó, flamenco, danza contemporánea y contact, que son tomas únicas en la que la proyección de estas imágenes y en transición, con simples fundidos, ese mismo cambio produce nuevas fotografías y nuevas narrativas que contar. Son tomas únicas de obturación abierta, que la fotografía, o sea, la luz y el movimiento, el trance de las bailarinas realmente lo capta la fotografía, y en la pantalla te permite en estos fundidos y en estas instalaciones hablar con lenguaje fotográfico, pero de una manera distinta. Y bueno, ya terminando, os quería dejar con una de las sensaciones, una de mis favoritas sensaciones, que es dentro del circuito emocional que podéis ver, la sensación de Susana, que es yo lo llamo retrato articulado con lenguaje fotográfico. Y muchas gracias.